Eso es una cosa que hay que tratar de meterla ahí de alguna manera. Y que por ser antimonopólica es anticapitalista. Porque el fin del capitalismo es el monopolio explotador. Hola, ñande gente por ahí. El origen de las tradiciones se pierde en el fondo de los tiempos. Hace miles de años tomábamos mate. Hace miles de años compartíamos. En la actualidad, en vez de compartir, acumulamos. No nos movía el afán de ganancias, sino la reciprocidad. Compartíamos el trabajo, compartíamos los frutos. Pero no todo se ha perdido en las fauces del capitalismo. Hoy la orilla cuenta formas sobrevivientes de la solidaridad. Son las gauchadas. Aquí una histórica ocurrida a orillas del arroyo Las Tunas. La cuenta Pedro Aguer. Mis abuelos, don Pedro Aguer y doña Teresa Montórfano, organizaron un paseo a la casa del padre de doña Teresa, llevando a su prole en un carro que en aquel entonces era un carro de 4 ruedas, tirado por 2 caballos bien enjaezados, bien, como decir, hoy se muestra un auto, un audio, por ejemplo. En aquel entonces a la gente era todo un orgullo mostrar sus caballos. Y era una yunta de tordillos percherones. Y así organizaron la excursión y se fueron a pasear. Al regreso, mi abuela le dice al esposo: mira, Pedro, qué raro que las vacas no nos están esperando en la puerta del corral del tambo y están echadas en la pradera. Ya el vasco, sabedor de lo que pasaba, le dice: es que no están echadas nomás, están muertas. ¿No ves que están en el sorgal? El sorgo era tóxico entonces, era el sorgo de Alepo, que tiene un periodo de mucha toxicidad. Y así fue como mató todas las vacas del tambo, que era de lo que vivían mis abuelos con su familia. Ante semejante drama, ante semejante situación, lo que hicieron fue mirarse, mirar a los hijos, y mi abuelo le dijo a su esposa, a su mujer: no te preocupes, Teresa, los chicos tienen buena salud, los chicos tienen buena salud, nosotros nos queremos mucho, vamos a salir adelante. En el ínterin llegó también a esa hora el socio para sacar leche, quien se encontró con la nefasta noticia. Bueno, la cosa es que una vez que tuvieron algunas conversaciones referentes a lo ocurrido, se despidieron y don Cristóbal le dijo a mi abuelo: hasta mañana, Pedro, mañana vamos a ver qué hacemos. La cosa es que al otro día, a la mañana, uno por uno, los tamberos de la zona concurrieron a la casa en cuestión, llevando una vaca de tiro en su
charret, con el ternerito arriba para que tuvieran la lechera con la cría en situación de la lactancia necesaria. Tanto es así que a media mañana había 15 vacas en producción en la casa de mi abuelo. Y a las 5 de la tarde, cuando llegó Cristóbal, que era el nexo de semejante acontecimiento, ya sabiendo, vino preparado para sacar leche como todos los días. En menos de 24 horas, una empresa destruida, absolutamente destruida, pudo volver a funcionar. Entonces estas cosas es interesante saberlas, porque esta es la solidaridad como producto de la gauchada de cada uno de los colegas del oficio que llegaron con su aporte para la empresa destruida. En nuestras comunidades todavía se preservan modos solidarios, formas de compartir. En busca de ellos fuimos a la costa, a la isla, para encontrarnos con Dominga Almada. Yo he participado hasta de parto de una señora Cloque, de un hachero. Nosotros estuvimos trabajando en una deforestación en la isla La Malia, enfrente a Villurquiza, entre Villurquiza y Celina, por ejemplo. Y una mujer se enferma de parto, el río no permite cruzar porque se está embravecido y hay que ir. Aunque tenga el mínimo conocimiento, hay que ir a socorrer a esa persona. Bueno, esas cosas no sé ahora si se dan o no. O acá venían chicos enfermos, chicos con parásitos, chicos con problemas de garganta. Mi marido los traía, yo los hacía curar. Y cuando estaban sanos, y algunos se quedaron conmigo. El último chico que yo tuve, de un pescador que se ahogó, estaba enfermito cuando se ahogó el padre. Y lo dejó la madre para que lo cure. Y se curó. Y cuando lo llevó el chico no quiso vivir más en la isla. Lloraba de día, de noche. Así que aprendió a caminar conmigo. Quedó de pañales conmigo. Y quedó conmigo hasta... Se casó al lado mío. Estudió en prefectura. Se casó al lado mío. Pero tenía la madre. Pero él no sé. Nunca le pudo llamar mamá a la madre. Me decía mamá a mí. Yo le decía... Si te hubiesen dejado en la isla, vos te hubieses muerto, mijito, porque vos estabas enfermo y allá no había recursos y no había forma de hacerlo entender. Un muy buen chico. Y bueno, y así, éramos así, nosotros éramos así, o un viejito enfermo que ya no andaba. Yo tuve un señor Pedro Tomás González, había sido estibador en el puerto cerealero de Villurquiza. Y lo trajo mi esposo también, enfermo. Lo hicimos curar en el Hospital San Martín, me lo dieron con medicamentos. Allá no se dejaba ni bañar, teníamos que bañarlo con mi hija. Y así que murió después de mi esposo a los 86 años. Se quedó con nosotros. Un negro guapo, lo único que tenía que le gustaba mucho el vino, pero el negro Casper, así. Un negro de esos guapos que ya no hay más. Siempre había gente de afuera. Había corsos y mi marido los traía para que los lleve al corso. Y así vivió una vida linda era. A mí me gustaba. Yo viví una vida intensa, no tenemos tiempo para cansarnos. Noche calma sobre el río, sueño, trabajo, querer. Ya va el pescador curtido recorriendo su espinel. Allá en el rancho la madre mece con tierna emoción una cunita de sauce entonando esta canción. Gurillito costero, duérmase.
casita de ceibo, collar de caracol, collar de caracol. Natural. Como, si venían a golpear en la casa, no venía el indio, venía el enfermo, venía el necesitado, venía así. Se le abría las puertas a todo el mundo. Y así como se le abría las puertas a esa gente necesitada, a las otras personas que venían por ver cómo venía Don Linares y veía cómo se desarrollaba la vida nuestra de sacrificio, y nos brindábamos todo. Venían los vendedores de ajo de Santa Fe y sabían que siempre había, cuando había excedente de pescado, mi esposo lo freía y se sentaban a comer. Le dejaban un par de cabezas de ajo y se sentaban a comer tranquilitos después de la venta. Y así el Polo sabía venir los días domingos y ya se anotaba para comer con nosotros. Y bueno, pero por eso te digo, siempre nos relacionamos con gente culta, con gente todo, pero además la gente que necesitaba, que también nunca hicimos diferencia de una persona y de la otra. Que coincidía usted con Domingo. Claro, él por ahí, él me llevaba 12 años. Por ahí en las cosas que nos coincidíamos nos íbamos complementando. Pero el buen corazón, el de ser buena gente, lo tuvimos los dos. En eso éramos iguales. Pero por ahí había cosas que, por ejemplo, él no permitía que ningún chico que estuviese viviendo en mi casa, en la casa nuestra, no fuera a la escuela, porque él no sabía leer ni escribir. Cielito, cielo que sí, el cielo de los platudos, están en colchón de plata, pobrecitos y desnudos. Si usted sale a caminar, ve sin fin el campo flor, y en tierra de mala muerte la ranchada de algún peón. Desde hace mucho tiempo sabemos que en nuestro litoral se plantearon las primeras formas de trabajo asociativo, de cooperativas, que abrieron el rumbo en el país y en América. Lo explica Ricardo Bazán. Bueno, estamos en el histórico Colegio Nacional, donde fue la quinta de Dugratí, que estuvo aquí se fundó una cooperativa de apicultura, que fue la primera del país. La organizaron dos naturalistas franceses, los hermanos Durán Saboyat, y comenzaron con 40 colmenas. Invitaron a los vecinos de la ciudad de Paraná a través de un periódico, El Paraná, y distribuían los excedentes en base a la cantidad de colmena y a lo que producía cada colmena. Fue una empresa asociativa muy progresista de la época, y en el campo de deporte que está al frente también estaban las colmenas. Y empezó a funcionar el 1 de enero de 1865. Bueno, sí, esto se da unos años después de la experiencia Ross Day en Inglaterra, de 1844. Un grupo de trabajadores ingleses fundan la primera cooperativa moderna que conocemos, los Probos Pioneros de Ross Day. Y tiempo después entra a la Argentina, de la mano del general Urquiza, que funda una cooperativa con Felipe Bausi, la Panadería del Pueblo, que está muy cerquita, acá a unas 5 cuadras, al frente del Consejo de Educación, donde actualmente hay una panadería. Es muy interesante esta experiencia porque fue hecha en la época de la Confederación Argentina. Había problemas para conseguir el trigo y elaborar el pan. Entonces Urquiza, que era una persona muy ilustrada, tenía noticia de esta experiencia de Ross Day en Inglaterra y hacen una cooperativa a imagen y semejanza de esa cooperativa, primera cooperativa moderna que se conoce en todo el mundo. Paraná es la cuna del cooperativismo argentino, también latinoamericano y del Caribe, porque en el año 2012 estuve en La Habana, Cuba, presentando la ponencia de la Panadería del Pueblo, y para mi sorpresa encontré que era la más antigua de Latinoamérica y el Caribe, puesto que
La más antigua en Latinoamérica y el Caribe era una de Sastre en México en 1875 y otra en Puerto Rico. Me puse a investigar y llegué a la conclusión que la primera de Latinoamérica y el Caribe está aquí en Paraná. Nació aquí en Paraná, la panadería del pueblo. Y la vieja usina que todos conocemos fue la primera cooperativa de alumbrado a gas. Las máquinas las trajeron de Europa, usaban piedra coque para elaborar el gas, iluminó toda la Alameda de la Federación, la Plaza 1 de Mayo, estuve presente en el primer carnaval con bombitas de colores, así que todavía se mantienen las cañerías por el subsuelo de Paraná están. Tiene una muy linda historia, bueno, y Entre Ríos también es pionera con los colonos judíos, con la cooperativa de Lucenville, la agrícola israelita, en un primer momento denominada, fue la primera cooperativa agropecuaria del país. También la primera fábrica recuperada estuvo aquí en Paraná, Coceramic. Todos toman el año 2001, pero en los años 90 ya la primera fábrica recuperada es Coceramic de Paraná. El primer himno cooperativo lo hizo Guillermo Saraví en 1934, la primera ley de educación cooperativa en 1935, era gobernador Echeverri. O sea que el cooperativismo está en la gente de Entre Ríos, que es muy solidaria. Dice el diccionario del habla de los argentinos que la gauchada es el servicio o el favor ocasional prestado con buena disposición. Para muchos, la gauchada es más que una práctica del momento, es un modo de vida. Gaucho, gaucha es la persona noble, valiente, generosa. Los atributos del gaucho no encajan en el capitalismo. El estudioso de la vida rural, Claudio Demo, comenta que una condición de la familia que trabaja la tierra es un buen ánimo para emprender faenas comunes, en grupo, sin interés económico personal. Hoy continúa esa tradición en aquellos que colaboran con la cooperadora, aquellos que convidan con lo que tienen. Cuentan que el gran entrerriano Ángel Borda, obrero anarquista que militó en la resistencia cuando los atropellos de la Forestal, solía visitar a los trabajadores en problemas y dejaba como al pasar alguna colaboración que ayudara al compañero a mitigar las penas. Enrique Zucco, un militante obrero sindical, estaba ya desahuciado por una enfermedad terminal en Chajarí. Pasaba sus últimas horas en cama, sin posibilidad de moverse siquiera por sus medios, y ante la presencia de unos amigos pudo balbucear: ¿y en qué se puede colaborar? Ahí está la gauchada hasta en los momentos extremos. ¿Y en qué se puede colaborar? No hay ganancia. Uno logra así la serenidad de haber cumplido con un deber. En ciertas actividades comunes, como la yerra, el paisano se enoja si no es convidado. El trabajo es una fiesta. Soy Ramón Filipón, un cubano que estuvo aquí en Argentina. Cita que cuando Cristóbal Colón llega a América, ya los pueblos originarios tenían implementado el sistema cooperativo. La mayoría de los pueblos originarios practicaban la cooperación. El pueblo inca era muy solidario, o sea que no es nada nuevo. Luego se instala así con esta experiencia de los reyes, pero ya estaba en el pueblo, en esta zona. Porque el cooperativismo no nació tampoco por generación espontánea, ni tampoco fue obra exclusiva de los pioneros de Rosedale. El cooperativismo ya había pasado por muchas experiencias, inclusive experiencias ya diríamos, de proyección milenaria, como el caso de la Yui y de toda una serie de organizaciones acá en nuestros pueblos primitivos, por decirlo de alguna manera, porque yo no quisiera decir que eran pueblos primitivos, sino eran los pueblos dueños de estas tierras. Y entonces ya se practicaba de alguna manera la solidaridad, el cooperativismo, en verdaderas organizaciones de tratar la economía. La economía se la trató acá, por ejemplo, de una manera socialista, en cuanto a lo que significa el sentido colectivo del trabajo y de la producción. La gauchada, el cooperativismo, la vida comunitaria,
la solidaridad, formas de vida tan nuestras que se confrontan notablemente con otras como el poder financiero o el poder del dinero. Con Pedro Aguer, Dominga Ayala y Ricardo Bazán nos quedamos con la gauchada y será hasta la próxima. Gracias. Teníamos un caballo y un barril y vendía agua. Íbamos juntos a la isla todos. No dejábamos los chicos en la casa, los llevábamos. Y allá practicaban sus tareas de la escuela en la arena. Las sumas, las restas o palabras, todos en la arena. Y si cazaban una paloma tenían que comerla. La asaban en un palito, la ponían en una horqueta, la asaban y ese tenía que comerla. Así los criamos. Pero ese era el mandato. Ese era el mandato, sí. Si la cazaban, era sí, la cazaban era para comerla. Y bueno, y nos ayudamos entre todos. Y al patrón le compramos un yate. Después, cuando vendimos el yate, compramos el barquito. Porque el barquito era un barquito rústico que nos servía para trabajar. Y el yate no nos servía para nada. Y así fuimos ganando para vivir bien, mejor. Cielito, cielo que sí, el cielo del rancherío, tapémonos con estrellas, adentro hay hambre y hay frío, gobiernos y aventureros declaman sus intenciones, la provincia se lamenta ser perdiz de perdigones. Porque vivía en un estado de armonía permanente, no se afligía por nada, y tampoco dejaba que llegara el problema, ¿no? Siempre estaba a la expectativa, había que ir preparando todo, porque a veces en una ocasión tuvimos 3 nenas de 8 años. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque venían así, estaban. Una vez se vino una chiquita, en la creciente del 83 vino una chiquita que se había escapado de la madre, había vivido en la zona y se había escapado de una abuela, que la había dejado a la madre y se había ido a Buenos Aires. Dice, me manda a robar, y yo no quiero ir más. Y estaba toda lastimada, y qué sé yo. Entonces le digo yo, si vos te querés quedar conmigo, yo te dejo, pero vamos a ir allí, hay un destacamento, vamos a ir a ponerla en conocimiento, vamos a ir a la comisaría que nos corresponde, y de ahí donde ellos nos manden. Así te tengo, de otra forma no. La vida misma te compensa, yo digo así, porque yo tuve cáncer de mama, yo salí, yo tengo una prótesis, todos decían, la edad que tiene no va a caminar más, y ando para todos lados. Sembré zapallos en la barranca, el año pasado, hace poco terminé de cosechar los últimos. El hombre entendió por estas tierras que tenía que ser solidario, que ayudarse mutuamente, y eso está en el espíritu del pueblo entrerriano, la gauchada, hacer un favor al otro, ayudarse mutuamente, está en el espíritu. O sea que, y bueno, y los sistemas implementados capitalistas excluyen al hombre, el sistema cooperativo lo incluye, así que yo pienso que es la idea que va a prevalecer. Lo estamos viendo con las fábricas recuperadas, donde los patrones se van y dejan en quiebra a la empresa, y son los trabajadores que toman conciencia de recuperar la fábrica en base a la forma cooperativa. Y ese va a ser el modelo adelante, del futuro, porque el sistema capitalista excluye y el sistema cooperativo incluye. Partamos de la base que al capitalismo se lo presenta como único sistema económico y pareciera ser una especie así de culto, donde, por cierto, nos olvidamos de los mercaderes del templo, ¿no? Y el capitalismo no es otra cosa, es eso, donde hay una absoluta falta de sensibilidad por los problemas sociales y absolutamente una propuesta económica en la que lo primero es el lucro
aunque el hombre desaparezca, aunque la naturaleza desaparezca. En esta provincia verde, donde el linar se desplaya, hay un arroyo y un sauce para el lugar que usted vaya, cielito del campo flor, para sembrar lo que quiera. Si se siembra la justicia, es cielo la tierra entera. Cielito, cielo que sí, el cielo de los platudos, están en colchón de plata, pobrecitos y desnudos.